Buenos días para todos. El tema que tenemos para esta semana son las adaptaciones. Una adaptación es el proceso en el cual los seres vivos desarrollan la capacidad de sobrevivir en un entorno diferente, variando sus estrategias e incluso sus características físicas con el objetivo de conservar la vida. La vida se adapta así a los cambios tanto en los factores abióticos como la temperatura, la luz solar, el pH, etcétera, como en los bióticos, es decir, nuevas especies, extinción, etcétera, de su entorno, mediante cambios físicos o conductuales que se transmiten a las generaciones posteriores, garantizando de esta manera la continuidad de la especie. La adaptación juega un rol esencial en la evolución de las especies, ya que la selección natural garantiza la descendencia a quienes se adapten mejor al entorno y a sus eventuales variaciones, extinguiendo en cambio a los que no logren hacerlo. Se trata de un proceso muy lento que puede tomar numerosas generaciones y es irreversible. El ADN de cada organismo vivo tiene las instrucciones precisas para que el organismo construya proteínas. Estas últimas determinan sus características. A través de millones de años, los organismos vivos han interactuado con su ambiente. Las variaciones que han ocurrido en él han causado cambios en los mensajes genéticos que les ha permitido adaptarse a las nuevas condiciones del medio y en consecuencia ellos y sus descendientes son capaces de sobrevivir. Las adaptaciones son muy importantes para el proceso de la evolución. Uno de los científicos más reconocidos en estos estudios fue Darwin. Para Darwin, las 13 especies de pinzones de las Islas Galápagos muy probablemente se originaban de una sola especie que colonizó las islas y que provino de Sudamérica. Darwin pensaba que cuando uno o varios miembros de una especie llegan a un ambiente nuevo, pueden desarrollar ciertos comportamientos de adaptación a las nuevas condiciones y formas de los picos de estas aves, adaptadas a diferentes tipos de alimento. Esa era una prueba de estas adaptaciones. Aquí podemos observar. Hay diferentes tipos de adaptaciones, por ejemplo, morfológicas o estructurales. Ocurre cuando se varía el cuerpo mismo de la especie, o sea, una variación anatómica, tanto en la pérdida o ganancia de miembros, especialización de los mismos o desarrollo de mimetismos o coloraciones crípticas. Adaptaciones fisiológicas o funcionales. Son las que tienen que ver con alteraciones en el funcionamiento interno de los organismos, tales como el desarrollo de nuevos órganos, nuevas enzimas u hormonas para satisfacer una necesidad específica dentro del cuerpo derivada del cambio en el entorno. Algunas especies reducen su actividad física a un nivel tal que parecen estar muertas. Este es el caso de las zarigüeyas ante la presencia de sus enemigos. Adaptaciones etológicas o de comportamiento. Como su nombre lo indica, se refiere a los cambios comportamentales que las especies adoptan o transmiten a su descendencia para garantizar el éxito reproductivo y la supervivencia. Bien puede tratarse de mecanismos más efectivos de cortejo, modos de alimentación que implican menos riesgo, etc. Adaptaciones por mutaciones genéticas. Existe debate en la actualidad científica respecto a un cuarto método, que implicaría adaptación molecular. Las mutaciones genéticas son cambios aleatorios que se producen en la secuencia de los nucleótidos, ADN o ARN, que componen el genoma en un organismo vivo. Puede ocurrir por muchos factores. Uno de ellos es por errores en la transcripción del ADN debido a agentes mutagénicos que afectan la composición química del ADN. En los siguientes cuadros podemos observar algunos ejemplos de adaptaciones. Para el caso de ambientes acuáticos, vamos a encontrar adaptaciones tanto en las plantas como en los animales. Para el caso de las plantas, existen adaptaciones en sus raíces, tallos y hojas. Por ejemplo, en las raíces,
En las plantas sumergidas es escasa por dos razones. Primera, porque al estar rodeada de agua no necesita una raíz muy extensa que absorba. Y la segunda, porque el agua la sostiene. La raíz también es abundante en las plantas flotantes porque al estar sobre la superficie necesitan absorber más agua y hacer contrapeso para no ser arrastradas por el viento. No tienen pelos absorbentes ya que al tener una epidermis delgada el agua entra por todos lados. Para los tallos hay espacios vacíos entre los tejidos que contienen aire formando las llamadas lagunas aeríferas, que les sirven también para flotar. No tienen tejidos de sostén porque el agua las sostiene. Se fragmentan fácilmente, es decir, su reproducción es de tipo asexual. Hay ausencia de vasos conductores ya que absorben el agua por todo su cuerpo. La epidermis delgada para que el agua entre y salga libremente. En las hojas puede haber adaptaciones para plantas sumergidas o para plantas flotantes. En el caso de plantas sumergidas, son acintadas, es decir, en forma de cinta, para que el agua no las rompa y para tener mayor superficie de contacto con el oxígeno. Algunas son de color verde oscuro debido a la clorofila y para aprovechar más la escasez de luz que hay bajo el agua. Ausencia de estomas al no necesitarlos o por estar rodeadas de agua. En las plantas flotantes poseen gran superficie para poder flotar. Poseen estomas solo en la cara superior para regular la entrada y salida de gases y agua. Para el caso de los animales, entre sus adaptaciones tenemos presencia de aletas, extremidades como remos, propulsión a chorro o cilios para poder desplazarse. Tienen forma hidrodinámica que facilita el desplazamiento en el agua. Algunos contienen cámaras de aire para facilitar su flotación. Los peces con esqueleto óseo poseen vejiga natatoria. Esto les va a facilitar subir y bajar. Su respiración es branquial o cutánea, es decir, a través de la piel, para aprovechar el oxígeno disuelto en el agua. También tenemos adaptaciones en ambientes aeroterrestres. En las plantas, desarrollo de cutícula gruesa sobre la epidermis para evitar la deshidratación. Desarrollo importante de la raíz para sostener la planta y para tomar el agua y los nutrientes. Desarrollo de un sistema de conducción a través de vasos, es decir, vasos conductores para transportar agua y nutrientes desde la raíz a todas las partes del cuerpo de la planta. Presencia de estomas para intercambiar gases con la atmósfera y regular el exceso de agua. Formación de un esqueleto de sostén de fibras resistentes para elevar la planta del suelo, es decir, para mantenerla erguida. Desarrollo de órganos de gran superficie como hojas para captar la energía lumínica. Desarrollo de granos de polen para asegurar el encuentro de los gametos, es decir, aquí tenemos reproducción sexual. Para el caso de los animales, tenemos en cuenta los dos grandes grupos de clasificación, los animales invertebrados y los vertebrados. Para el caso de los animales invertebrados, poseer una envoltura impermeable de quitina para evitar la deshidratación. Un exoesqueleto de quitina para mantener erguido el cuerpo. Desarrollo de una cáscara impermeable, en el caso de los huevos, para asegurar el mantenimiento de agua en su interior. Diversas formas de locomoción como marcha, salto, vuelo, a través de distintas estructuras especializadas para su desplazamiento. Fecundación interna para asegurar la unión de los gametos. Para el caso de los animales vertebrados, presencia de piel o tegumento impermeable para evitar la deshidratación. Endoesqueleto de hueso, es decir, un tipo de esqueleto interno para mantener el cuerpo erguido. Fecundación interna en algunos para asegurar la unión de los gametos. Presencia de líquidos en los huevos y en el caso de los mamíferos, presencia de una placenta para preservar al embrión. Y esta es la actividad que tenemos para esta semana. En el primer punto, entonces, de acuerdo a la información de la guía, van a escribir frente a cada uno de estos ejemplos el tipo de adaptación al cual corresponde. Recuerden, vimos fisiológicas, morfológicas, genéticas, etológicas. Entonces, el camuflaje en las iguanas, es decir, ese cambio de color que tienen ellas para poderse esconder de sus depredadores. ¿Qué tipo de adaptación es? Entonces colocamos el tipo de adaptación para cada uno de estos ejemplos.
En esta imagen, para el segundo punto, tenemos los picos de los pinzones. Recuerden que hablamos de Darwin y cómo sus investigaciones fueron importantes tanto para la evolución como para la explicación de las adaptaciones. Entonces aquí están en la parte superior los pinzones y la modificación de su pico con su explicación, y en la parte de abajo los tipos de alimentos. Entonces lo que tenemos que hacer es emparejar con una rayita, puede ser, el alimento para cada tipo de pico. Ahí se pueden colaborar con la información que tenemos en la guía. Y en el tercer punto lo que van a elaborar es una maqueta o el modelo de alguna de las especies, animal o vegetal, la que ustedes deseen, y van a explicar el tipo de adaptación teniendo en cuenta la información de la guía. Se toman una fotografía o graban un pequeño video haciendo la explicación de esa adaptación. Les deseo mucha suerte para esta semana.